No quiero alarmarlos, pero la obra que ustedes vinieron a ver no está escrita aún. Eso no quiere decir que no vaya a haber función. Por el contrario, significa que si los personajes no existen, pero aparecen y hablan aquí en el escenario, es porque, así digan que no, los escritores somos como dioses. Creamos seres. Les damos el soplo de la vida. Les concedemos el grado de inteligencia y el aspecto físico que convenga. Los ponemos a decir y a hacer lo que queramos, ya sean ideas coherentes o pensamientos desilvanados. Porque además de dioses, los escritores también somos monstruos, bestias feroces, seres malditos, demonios. Antes de hablar con ustedes, estaba imaginando a Rebeca. Rebeca es una mujer entrada en años, con un hijo abogado, muy exitoso y muy casado. Y una hija que hizo bautizar con el nombre de Ángela María Rebeca del Perpetuo Socorro, sin imaginarse que de grande iba a ser una irreversible feminista. Ángela, que así prefiere ella que la llamen, está a punto de divorciarse. Rebeca condena al divorcio, pero cada vez que puede, repite lo infeliz que ha sido en su propio matrimonio desde la mismísima noche de bodas. Sí, infeliz desde la noche de bodas. Y de eso hace 50 años. Lo cual es igual a decir que llevo medio siglo casada con el mismo hombre. Ay, no les voy a negar que muchas veces quise dejarlo todo y salir corriendo, pero no lo hice, porque el matrimonio es como Dios dijo, indisoluble y para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y bueno, no nos ha separado. El hombre ese sigue ahí, vivito y coleando. Ay, ya sé que no estoy diciendo nada nuevo. Repito lo que mi mamá me enseñó a mí, y a ella su mamá, y a ella su mamá, y a ella su mamá, y yo a mi hija. Y no me canso de decirle que aun cuando la sociedad moderna acepte el divorcio, una mujer que se respete y que respete a sus hijos no se divorcia. Porque todo el mundo sabe para qué buscan los hombres a las divorciadas. En todo caso, yo no creo que exista en este mundo una razón lo suficientemente poderosa que justifique la disolución de la familia, la columna más sólida de la sociedad, el pilar que sostiene la humanidad, como dice Monseñor Pío V Cañón. Miren, por ejemplo, el caso de Emilita Cañón, gente divinamente de aquí, precisamente hermana de Monseñor e hija del general Deogracias Cañón, que fue ministro de guerra del presidente Abadía Méndez. Emilita se casó a los 17 años con ese mequetrefe que la hizo tan infeliz. Perdóneme que la interrumpa, Rebeca, pero eso que acaba de afirmar no es verdad. El esposo de Emilita Cañón no era ningún mequetrefe, era un médico cardiólogo, eminentísimo, un hombre inteligente, varias veces senador y ministro de salud. Mucho me esmeré para que su amiga Emilia quedara divinamente casada. Usted podrá haber inventado a ese hombre, pero dígame, ¿cuál de las dos es la amiga íntima de Emilia? ¿Usted o yo? Fueron muchas las ofensas que Emilia tuvo que soportar, como que el hombre muy cardiólogo y muy ministro, le persiguiera a las muchachas del servicio casi siempre de noche. Aunque cuando podía de día también, hasta que embarazó a la de adentro. Y a Emilia le tocó llevarla al hospital para que diera luz. Afortunadamente la mujeruca esa tuvo el hijo a la medianoche y así se pudo evitar el escándalo. Me perdona otra vez, Rebeca, pero la cosa se supo. Ay, se supo, pero porque el distinguidísimo ministro y cardiólogo no quiso reconocerle el hijo. Y ella en venganza le contó a todo el mundo. Y no fue una, sino muchas las veces que este médico prominentísimo le fue infiel a Emilia. Al punto que ella fue a hablar con su hermano Monseñor para que le diera permiso de
de separarse. Pero Monseñor Cañón le dijo que ni lo soñara, que si Dios le había regado de espinas su camino al cielo, era para probarla, como al santo Job. Emilia entendió que su hermano tenía la razón, que eso era muy grave, y no se separó. Hoy es viuda, vieja y deprimida. Viuda, vieja, deprimida, frustrada, amargada y solitaria. Porque de los 4 hijos que tuvo, ninguno vive en la ciudad. Y como que ni siquiera vienen a visitarla. Sí, muy sola y también fea, arrugada, medio sorda y con asomos de Alzheimer. Pero muy rica, que es más de lo que usted podrá hacer en toda su vida con estas obritas suyas. Emilita Cañón, les digo, sin exagerar, fue el modelo de todas nosotras. Virtuosa, paciente, resignada, una buena esposa y una madre tan abnegada que sacrificó su propia felicidad por la felicidad de sus hijos. Yo no sé cómo les haya caído a ustedes esta señora Rebeca. A mí no me gusta, me parece arrogante. Pero aún así, quiero poner unas palabras para que la entiendan. Pobrecita. Cuando Rebeca tuvo edad de ir a la universidad, no era bien visto que una mujer estudiara una carrera universitaria. Era cosa de locas atrevidas o de marimachos. Se soporta mejor a un hombre ignorante que a una mujer sabionda, solía decir su papá. Esta buena señora pertenece a la generación de la obediencia. Ay, lo que tiene uno que soportar. Ay, perdóneme, no quise ofenderla. ¿Y quién le dijo a usted que yo necesito comprensión? No quiero la compasión suya ni la del público. Ustedes no tienen ni idea de la mujer tan solicitada que fui en mis años de juventud. La cantidad de pretendientes. Ay, entre aquellos admiradores recuerdo a Ernesto. Muy romántico él. Me enviaba esquelas con versos de amor. Hasta que una vez me mandó un soneto. Ebúrneos brazos, nunca transparente, aromático busto, beso ufano, de tu breve y satinada mano escurren las caricias lentamente. Tu seno se hincha como láctea ola, heraldo al niño de mullida estola, no iguala de tus muslos la blancura. Jamás le pude perdonar semejante atrevimiento y nunca quise volverlo a ver. Elegante y bien parecido sí era, pero un descarado, un desvergonzado. Es que una mujer que permite faltas de respeto de soltera, nada bueno puede esperar después, en su matrimonio. Dizque hablarme de senos hinchados, eso no lo ha hecho ni mi marido. Aunque claro, en materia romántica ese hombre tiene la sensibilidad de un rinoceronte. En cambio Ernesto era un romántico total. Rebeca y su marido estuvieron muy enamorados durante los primeros años de matrimonio. Después las circunstancias cambiaron y les voy a revelar la causa, aunque sé que ella no me lo va a perdonar. Las relaciones sexuales. Pues resulta que de recién casado a él le encantaba hacer el amor con ella. Quería vivir en la cama con ella, acariciándola, tocándola, desnudándola. Y eso a Rebeca la escandalizaba, porque a ella le habían enseñado que uno podía maltratar el 6º mandamiento únicamente para procrear hijos para la gloria de Dios. En síntesis, ella había sido educada para el sacrificio y él para el placer. Y esa trágica diferencia lo fue distanciando, hasta que él se cansó de soportar rechazos. Esa fue la causa de su desgracia. Pensar que el placer sexual es un sentimiento obsceno. Pero al comienzo hacían una maravillosa pareja, especialmente cuando en las fiestas del club tocaban mambo. Mambo, qué rico mambo. Mambo, qué rico.
feliz? ¿Yo? ¿Con ese fornicador vicioso? Lo que usted tiene la osadía de llamar placer, felicidad, para mí fue un penoso cumplimiento de un deber conyugal. Lo que yo quiero es que este público joven que nos está escuchando entienda el valor sobrenatural del matrimonio, porque a veces, les confieso, pesa tanto que eso es lo que parece. Siempre se lo he dicho a mi hija Ángela, Ángela María Rebeca del Perpetuo Socorro, que así se llama, aunque ella detesta el nombre, y pensar que se lo puse para encomendarla. El caso es que yo no me canso de decirle a mi hija que las mujeres que se divorcian son unas fracasadas. Ay, a ella le entra por un oído y le sale por el otro. Tanto que está que se divorcia. Yo le he pedido que no lo haga, que después se va a arrepentir. Mira, mijita, que de recién casada a mí me encantaba la paella a la valenciana. Luego me dejó de gustar, pero como sigo casada, me la sigo comiendo porque a tu papá le gusta. A eso se llama abnegación. ¿Qué es abnegación? ¿Comerse todo lo que uno detesta porque al marido le gusta? ¿Esperar a que la muerte haga por uno lo que uno no es capaz de hacer? Y no digo morirse, digo divorciarse. Ese ha sido siempre tu problema, mamá. Llevas medio siglo haciendo estrictamente lo que no te gusta. La vida se te redujo al vicio de renegar del marido. Yo no te voy a entender jamás. ¿Cómo vas tú a entenderme si confundes mis vicios con los placeres? Renegar de tu padre no es vicio, sino placer. Tienes razón. Esos son tus únicos placeres. La verdad es que te pasaste quién sabe cuántos años durmiendo con el mismo hombre, y las mujeres que toda la vida fornican exclusivamente con su propio marido no son viciosas sino santas. Para que el sexo sea pecado hay que practicarlo con el marido ajeno, que con el propio ni a pecado llega, y eso lo reconoce hasta el Papa. ¿Para esto fue que me inventó? ¿Para eso me hace salir a escena? ¿No quedó contenta con exhibir mi vida a los cuatro vientos? ¿Ahora quiere obligarme a seguir escuchando a esta hija mía con sus ínfulas de feminista? Le exijo que me saque de aquí inmediatamente. Y para acabar de completar, mire a mi hija cómo se viste, cómo se peina. Se quedó de hippie eterna. Rebeca, contrólese. Mire que usted es una señora bien. Las señoras bien no se descomponen en público, no gritan. Y usted se descompone porque le tocó una hija feminista. Y también un marido que decía quererme mucho, pero que terminó enamorado de los amigos. Y que desde entonces se ha pasado la vida dichoso, baile que baile, beba que beba y con mujeres aquí y allá. Le exijo que me cambie de vida y de marido o no salgo más a escena. Pero mamá, ¿qué cosas dices? Tú pidiendo cambio de marido. No que el matrimonio debe ser hasta que la muerte los separe. No que una mujer respetable es la que se mantiene digna en su lugar, al lado del cañón, como hizo Santa Emilita amargada viuda y mártir. Además, no te quejes tanto, que así fue que negociaste tu vida. Seguridad a cambio de respetabilidad, sumisión a cambio de libertad. Muy mal negocio, no esperes que yo siga tu ejemplo. ¿Y tú? Apuesto a que ya estás saliendo con otro hombre. No, mamá. ¿Con quién estás saliendo? Ya te dije, con nadie. Ay, no te creo, yo te conozco. Ya te lo dije, con nadie. ¿Cómo se llama? Galileo. ¿Galileo? ¿Qué clase de nombre es ese? Ay, estás de novia de un tal Galileo y aún no has firmado el divorcio de tu marido. Sí, mamá, se llama Galileo, y para que si te acaba de erizar toditico el pelo, el nombre es Galileo Bellatesta y llevamos 3 semanas juntos. ¿Cómo les parece, Mi hija, Ángela María del Perpetuo Socorro, antropóloga, graduada en París, casada durante 25 años con un hombre de lo mejorcito de por aquí y con una hija mayor de edad, dizque enamorada de un pisco que se llama Galileo Bellatesta. Apuesto a que es calvo.
Y además de calvo, es botánico y es italiano, pero vive aquí desde que tiene uso de razón. Y llevas 3 semanas con él. Así es, mamá. Hace 3 semanas que estamos juntos. Ajá, y según tu decálogo feminista, eso no es adulterio. Lo que se llama adulterio, no. Entonces será solo medio adulterio, un cuarto de adulterio. Ay, está científicamente demostrado que cuando uno es casado y tiene citas con otro hombre, comete adulterio. Y deberías sentirte culpable con tu hija y con tu marido, así no vivas con él. Perdone, pero llegadas a este punto, soy yo la que quiere sentar protesta. No admito que a usted, mujer como es, no se le ocurra poner otra respuesta en la boca de mi mamá que la culpa. Si va a seguir con el cuento de la culpa, soy yo la que no salgo más a escena. Tiene razón y lo siento, pero no puedo remediarlo. No es mi culpa que su generación sea la generación de la culpa. Culpa si se quedan solteras, culpa si se divorcian, culpa si tienen hijos, culpa si no los tienen, culpa si trabajan, culpa si no trabajan. Culpa si no están a todas horas y todos los días disponibles para el marido y los hijos. Pero la peor culpa, la que no tiene perdón de los hombres, es la de atreverse a pensar en ustedes mismas y decidir hacer con la vida lo que les gusta o les da la gana. Es tal la cruz de culpas que su generación carga que hasta se siente culpable de no sentirse culpable. La generación de la obediencia, la de su mamá, engendró la generación de la culpa, que es la suya. De la culpa y de la transgresión, que no se le olvide. Somos heroínas y exijo que nos condecoren masivamente con la cruz de la gran Emilia, viuda y mártir de la Guerra Fría del matrimonio. Lo que yo le propongo ahora es que, para el disfrute del público, se invente un personaje masculino que sufra de culpa, así, con mayúscula. Yo puedo ayudarle a inventarse causas. Este hombre podría sentirse culpable por, digamos, no ayudarle a hacer las tareas a sus hijos. Puede sentirse culpable porque le falta un botón a la blusa que su mujer se iba a poner ese día. ¿No dice que ustedes los escritores son como dioses? Bueno, pues invéntense hombres atormentados, paralizados por la culpa. Les aseguro que estaría salvando millones de matrimonios. No puedo, Ángela. Si me invento a hombres con sentimientos de culpa, estaría falsificando la realidad. Los hombres no pueden sentirse culpables, porque a ellos los educan para no sentirse culpables. Ellos siempre ordenan el mundo como les da la gana. Eso yo ya lo sé. O se le olvida que para hacerme la vida más difícil, me casó con un marido que, entre muchas otras deficiencias, consideraba mi trabajo puro capricho porque en la casa nada me faltaba. ¡Alto ahí! Él te dio una hija y la maternidad es la misión sublime de la mujer sobre la tierra. Así tus amigas feministas se empeñen en afirmar lo contrario. Déjela. Me parece muy oportuno que esté aquí. Bueno, mamá, ¿por qué no me explicas eso de que el sexo es indecente pero la maternidad sublime? Eso es, Rebeca. Explíquenos eso. ¿O no será que fue por el sexo vergonzoso que a la Virgen no la embarazó un hombre sino una paloma? ¡Ay, santo Dios! Una patraña que se quedó así. Si una mujer expresa libremente su sexualidad, es una cualquiera. En cambio, para los hombres el acto sexual, espontáneo, diario, múltiple y al azar significa virilidad. Y lo peor es que mientras más promiscuo es un hombre, más casta quiere que sea su mujer. Si Dios nos dio matriz fue para señalar que nuestra razón de existir es la conservación de la vida. En verdad os digo que Rebeca tiene razón. Si yo, en mi infinita sabiduría, doté de matriz a las mujeres, fue para que poblaran la tierra. Y si en mi infinita omnipotencia doté de músculos a los hombres, fue para que trabajasen, sudasen y alimentasen a su mujer y a su progenie. ¿Y esa voz de quién es? Es la voz de Dios. ¿Dios? ¿Y por qué está en el armario? Porque a Dios no le gusta que lo vean.
Su divina peculiaridad es hablar sin que lo vean. Esa es la razón por la cual está ahí, hablando entre el armario. ¿Cómo se atreve? Es una blasfemia. Esto no es una obra de teatro, es una pesadilla y usted está loca. En verdad os digo, Rebeca, hija, que ella no está chiflada. Por el contrario, es muy inteligente. Justamente me llamó para que me pronuncie sobre vuestra teoría. Esta aparición será breve, así que escuchadme bien. ¿Por qué me acusa de blasfemia? Si todo el mundo sabe que Dios está en todas partes. Y quien dice todas partes, dice armario. En verdad os digo que si no de músculos y de fuerza a los hombres y les negué la capacidad de concebir y parir hijos, fue para que no se quedaran en la casa cambiando pañales, dando teteros, planchando camisas, pelando cebollas, barriendo, trapeando, lavando, redundando, limpiando el polvo. Suficiente, señor. Ya entendimos. Vendiendo motores, viendo telenovelas, haciendo mercado, disponiendo las comidas, peleándose con la cocinera. Por favor, señor. Ya te entendimos. Decías que si le negaste a los hombres la capacidad de tener hijos fue porque... En verdad os digo que si le negué a los hombres la capacidad de concebir hijos fue para que no se quedaran en la casa haciendo esa cantidad de trabajos que esta impertinente no me dejó acabar de inventariar. Que la misión de los hombres desde el principio de los siglos ha sido sudar el pan para que las mujeres puedan cumplir con la sublime misión de ser madres y de parir hijos para el cielo. Y quien dice cielo, dice Dios. Perdona, señor, si esto otra vez te suena impertinencia, pero siempre he querido saber para qué quieres tantos hijos. Y sobre todo tanto hijo de pobre, que ya ni pan trae debajo del brazo. En verdad os digo que si yo hice a los pobres fue solamente para divertirme mirando cómo se peleaban entre los curas y los marxistas, entre la Santa Sede y Moscú. Nunca podré describiros el momento de gozo incontenible que me proporcionó Pío XII y José Stalin. Una verdadera lástima que aquella rivalidad terminara. Confieso que la echo de menos. Bueno, y entrados en confesiones, os confieso también que lo que a mí, vuestro Señor, lo que más me place es reír. Que lo mío es el humor, un humor negro, como el cañón de un fusil. Ese es el humor que me complace. Virgen purísima y santísima, Dios de infinita bondad, ¿qué cosas terribles estás diciendo? No le hagas caso a esta irrespetuosa. Señora mía, os ruego, dejadme aprovechar esta oportunidad única y feliz para que mis amados hijos me conozcan, sepan las causas de mi felicidad y me la procuren. Que si yo decidí existir eternamente, fue para reír eternamente. El humor es mi mejor invento. Solamente para estremecerme de dicha es que insisto en mandaros las 7 plagas terrenales. La pobreza, las inundaciones, las sequías, la guerra, las masacres, los desplazados, la corrupción, los políticos, el narcotráfico, el tiempo. Piedad, señor, que se te va la mano. Ya cuento 10 plagas. Los apagones, los secuestros, la explosión demográfica, el analfabetismo, las sectas religiosas, la deforestación y el tiempo. Ese ya lo dijiste. Pues que vale por 2. ¡Ay, no puedo creer lo que estoy escuchando! ¡No puedo más! En verdad os digo, querida señora, otra interrupción y voy a daros el gusto de moriros loca, aquí mismo, frente a este distinguido público. Os demando silencio. Mientras acabo de explicaros que si yo creé la tierra fue precisamente para que fuese mi fuente inagotable de risa. No creáis que lo hice por egoísmo, no. He dispuesto que cuando quienes hayan sufrido mueran, sean premiados con el reino de los cielos
donde gozarán de la gloria eterna. Señor Dios, contrólate. Mira que estás escandalizando al público. La que está escandalizando al público es usted, autora de pacotilla. No faltó sino que empezar a recriminar a nuestro señor por machista y sexista, por habernos sacado a las mujeres de la costilla de un hombre, ni siquiera del cerebro, de una infeliz costilla. Por poco y nos saca de una nalga. Misógino el señor, ¿no? Cuidado, Rebeca. Mire que está hablándole a Dios. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué me ocurrió, Dios mío? Perdóname. Esa no era yo, tu sierva. Perdóname, divino maestro. Tú sabes que no es mía esa retahíla de improperios contra ti. Fue esa chiflada hereje que goza poniéndome disparates en la boca. En verdad os digo que lo que tenía que deciros ya os lo dije. Ahora parto, pero no olvidéis mi mensaje. Aquel que en la tierra no me cause placer sufriendo, no espera el tormento eterno de Satanás en los infiernos, que él es quien se lleva a los que se la pasan la vida gozando. ¡Ay, no! Pobrecito el doctor Turbay Ayala. No hubo un alma caritativa que le llamara y le advirtiera. Permítame que la felicite por esta soberbia escena. Le quedó elocuentísima. Claro que yo habría añadido unas cosas más. La tragedia ecológica, las hambrunas que ha traído aquella terrible sentencia que cayó sobre Adán y Eva de creced y multiplicaos cuando fueron arrojados del paraíso. Aproveché este minuto desquiciado para decir cómo la píldora pudo lo que no pudieron ni Marx, ni Lenin, ni todas las feministas juntas, liberar a las mujeres de la servidumbre. ¿La píldora? Pues sí. Recuerdo que a mi hermana, el padre que la confesaba, le dijo que tomar la píldora era un pecado tan abominable que hacía llorar a Dios. Que la píldora hace llorar a Dios. Bueno, llorar lo que se dice llorar no, pero sí le hace brotar una lágrima en cada ojo. Por cada óvulo que no se fecunda, hay una lágrima en los ojos de Dios. Eso le decía el padre. Señoras y señores, viejos y jóvenes, sé que las pruebas me condenan, pero aunque parezca, jamás he pisado un manicomio. Y aunque no parezca, fui criada en la obediencia, aunque nunca pude completar el curso completo de obediencia y por eso nunca llegué al altar. Fue entonces cuando me entró la ventolera de ser escritora. Esta es mi primera obra y por eso les suplico que me tengan paciencia. Los personajes me salen voluntariosos, se toman sus libertades y hacen lo que se les viene en gana. A ustedes mismos les consta cómo me contradicen, pero eso se acabó. Voy a presentarles a Victoria. Victoria es la hija de Ángela, una joven simpática, bonita e inteligente. Tiene 22 años, muy pronto va a ser abogada. Quiere mucho a su mamá, aunque algunas veces pelean. Pelear, lo que se dice pelear, casi nunca. Discutimos, sí, porque a veces mi mamá me impacienta, me irrita con sus incongruencias. Confidencialmente les digo que mi mamá es más lo que habla que lo que practica. Es una mujer liberada, una feminista de tiempo completo, pero solo en la teoría. En la práctica vive llena de culpas y de dudas y a veces me dice unas cosas que parecen más salidas de la boca de mi abuela Rebeca. Por ejemplo, cuando Sergio, mi novio, se queda a dormir en casa, ella se pone toda nerviosa, empieza con el cuento que esto no está bien. Yo le digo, pero ¿cuál es el problema, mamá? Sabes que ninguno de los dos es virgen y que estamos muy enamorados.
Todo esto te lo dije porque tú me dijiste que la sexualidad es tan natural como la vida misma. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que guarde las apariencias delante de ti? ¿O es el portero el que no debe saber? Ella solo atina a decirme que la entienda, que ella pertenece a la generación de la transición, que es a su vez hija de la obediencia, madre de la culpa, y que aprender a manejar la libertad es un proceso difícil. Tú no alcanzas a imaginarte la cantidad de mujeres que se casaban solo por llenar una exigencia social, o porque no podían imaginar su vida si no era al lado de un hombre. Quedarse soltera no era una opción voluntaria. Tú, por ejemplo, ya estarías en la vía de ser una solterona. Gracias a nosotras, ustedes han encontrado el camino abierto. Ángela María Rebeca del Perpetuo Socorro, madre mía, pareces un personaje de Dostoyevsky, siempre atormentado, debatiéndose entre la libertad y la culpa. Lo que dice Victoria no es del todo cierto. Con sus amigas Ángela es más libre. Con ellas habla de sexo a calzón quitado. Y para eso tuvo que desgravar 1000 veces el casete anacrónico de su adolescencia. Gracias. Le agradezco mucho que haya dejado en claro que yo no soy una mojigata con ínfulas de feminista. Ya le he dicho que no quiero aparecer más en su obra. Mire cómo me hace salir. Lo hace para mortificarme la vida con ese chisme ridículo de que mi nieta duerme con su novio en su casa y que mi hija Ángela lo permite, como si fueran marido y mujer. Pero, ¿es cierto eso de que ese muchachito se queda a dormir en tu casa en el mismo cuarto con tu hija? Ay, mamá, deja de preguntar majaderías. No, abuela. Sergio no duerme en mi cuarto ni se acuesta en mi cama. Él duerme en el cuarto del servicio con la empleada, igualito al marido cardiólogo de Milita Cañón. Victoria, mijita, tú no puedes entregarte a un hombre así nomás antes del matrimonio, porque ese hombre, créeme, automáticamente te pierde el respeto y no se casa contigo. Desde que el hombre es hombre, todos buscan lo mismo. La sabiduría de la mujer consiste en hacerse respetar. Si hay algo que nunca he podido entender, es por qué las relaciones sexuales están prohibidas antes del matrimonio. Pero se vuelven obligatorias después que uno se casa. Esa debe ser la causa de tanto divorcio, ¿no? Porque lo que obliga, cansa. A mí me gusta mi vida. Me gusto yo misma. Y si el perro es el mejor amigo del hombre, el clítoris es el mejor amigo de las mujeres. Sí, soy nieta de la sumisión e hija de la transgresión, pero soy mujer del presente. Y quien dice presente dice independencia, dice respeto y dice igualdad. Que los cambios se notan. ¿Y cómo? A mi abuela su mamá le dijo que cuando una muchacha soltera permitía que el novio le diera un beso apasionado, abría de par en par las puertas del infierno. Ahora yo sé que un beso apasionado no es más que un viajecito corto al paraíso. A mí me dejaron crecer sin culpas. A mí me criaron en la creencia de que la libertad es un derecho del alma. Ustedes no saben, no pueden saber quién soy yo, de manera que empiezo por presentarme. Soy el ángel de la guarda de Victoria. Yo solía ser divino, puro, distinguido, elegante, fino. Solía. Porque ahora, mírenme. Miren bien la piltrafa angelical en la que me convertí. ¿Qué digo me convertí?
me convirtió esta pequeña libertina. Yo era un ángel eficiente, siempre dispuesto a proteger a Victoria. Nunca la dejé caer en tentación. De la obediencia siempre la salvé y nunca esperé nada a cambio. De esa graciosa manera transcurrió su niñez hasta que creció y decidió que era libre y resolvió que se manejaba sola y empezó no solo a tener malos pensamientos a borbotones, sino a llevarlos a la práctica con intenso placer y alevosía. Ahí empezó mi calvario. Con cada impudicia de esta disipada, a mí se me estrechaba la cintura y poquito a poco me fui llenando de femeninas y delicadas redondeces. Les aseguro que mientras la eternidad sea eternidad, no se me va a olvidar su primer éxtasis amatorio. Aquello fue tan apoteósico que se me quebró el ala. Y así quedó la pobrecita. Cada vez que ella maltrataba el sexto mandamiento, yo perdía un bucle. Hasta que tuve que ponerme esta peluca. Esa es la historia de mi metamorfosis. La tentó Satanás y yo no pude hacer nada. En ese momento yo supe que a mí me iban a mandar al mismísimo diablo. De majestuoso ángel, de majestuoso ángel de la guarda me redujeron a esto. Un día, el arcángel Gabriel dijo que yo me veía tan raro que es que parecía un travesti. ¿Yo? ¿Travesti? ¡Embustero! Travesti. Lo que se dice travesti es el ángel de Ángela. Ay, ese si uno lo mira, se le parte a uno el corazón. Ay, mira, mira. Aquí hay otra cucarachota en tu rubio, en tu platinado peluquín. Ya la aplasté. Y además te voy a decir todo lo que pienso de tu discurso. A ti se te cayeron los bucles, pero no por mis besos, sino porque a ti la sexualidad femenina te produce caspa. Pienso que no fueron mis éxtasis amatorios los que desgarraron tu túnica, sino tu manía de andar predicando el sufrimiento y reprimiendo el placer. Tus pestañas postizas no se deben a mi amor por Sergio, sino a tu obstinación por prohibirme elegir mi vida. Sé que estoy dando un espectáculo lamentable, pero no puedo irme sin explicarles que si acepté aparecer aquí en estas tristes condiciones, es porque quiero que vean lo que las mujeres disipadas, viciosas, disolutas, liberadas, feministas, están haciendo con nosotros. Con nosotros que llevamos casi 2000 años de abnegada vigilancia. Así paga el diablo a quien bien le sirve. ¡Abajo la liberación femenina! ¡Viva el Partido Conservador! La la la, je ne l'ose dire. La la la, je ne vous dirai. Et la la la, je ne vous dirai. Il est un homme anodino qui de sa femme est jaloux. Ayúdeme, que mi vida ya no tiene sentido. Mi matrimonio ha sido un largo calvario. Mi hija una pesada cruz y mi hijo, bueno,
Mi hijo es un milagro, si viene a verme. Ay, señora, por favor. Es cierto, a mi marido le entregué mi vida y por mis hijos lo soporté todo. ¿Y para qué? Nada tengo que me sea propio. Serénate, hija, que tu consuelo es saber que tu vida ha sido ni más ni menos lo que debió ser. El Señor sabrá recompensarte cuando decida llamarte a su lado. Esto va por mal camino. La cosa se está poniendo deprimente y llorosa. Rebeca debe rebelarse contra el sufrimiento. Debe encontrar un motivo de alegría. No me crean tan insensible con el dolor ajeno. Van a ver cómo la voy a ayudar. Esperar la recompensa divina en la otra vida, Padre. ¿Y por qué Dios no me recompensa aquí y ahora? ¿Será que nuestro Señor se compadece de mí y le manda a este hombre un infarto? Ay, por los clavos de Cristo, doña Rebeca, ¿qué pensamientos tan terribles son esos? Se da cuenta que está deseándole el mal al prójimo. Sí, pero no deseando al prójimo, que es más rico pero prohibido por ustedes. Desear la muerte del prójimo es pecado mortal. Y dale con el prójimo. Ay, señora, mire, usted no necesita un sacerdote, no. Usted lo que necesita es un médico que le cure del virus impío de la liberación femenina. Me voy. Y le prometo que voy a rezar mucho por usted. ¿Se dan cuenta de cuántas palabras he utilizado, gastado, consumido, tratando de hacer notar la desigualdad sexual? Pero es más fácil derrotar a Atila con su horda de bárbaros, a Ali Baba con su banda de ladrones, que afirmar el derecho que tiene una a ser igual. Que mi novedad es, porque hace ya siglos que venimos con la misma historia, es que para los que no se han dado cuenta, de eso es que trata esta obra, de la desigualdad y las fuentes que reproducen esas discriminaciones, como por ejemplo los papás y las mamás sexistas. Y quien dice papá y dice mamá, dice hermanos y dice maridos, que la maña de sentirse raza superior viene desde que se descubrió el primer fémur masculino. Cierto, siempre que se encuentra un cráneo, una mandíbula, un fémur, automáticamente se presume que perteneció a un hombre y así se le bautiza. El hombre de Cromañón, el hombre neandertal, el hombre de Java, el hombre de Heidelberg, el hombre de Pekín, sin hablar del Homo erecto y del Homo sapiens. De mujeres, nada, ni una muela. Por lo que podemos deducir dos teorías. Una, que los hombres de la prehistoria eran hermafroditas, como las cucarachas. Dos, que hasta la ciencia ha estado contaminada del complejo de la superioridad de los músculos. Igual que en el derecho. A estas alturas de la historia, el Código Penal todavía habla del acto sexual como posesión del hombre sobre la mujer. Tan chino como el cuento ultra hiper mega masculinoide de que Dios es hombre. Yo estoy aquí para demostrar lo contrario. ¿Y esa quién es? Pues Dios, que es mujer. Querida Ángela, el hecho de que yo sea mujer no significa que ande por ahí en la eternidad arrastrando una autoestima de ama de casa. Mi autoestima es directamente proporcional a la imagen que tengo de mí misma. Magnífica. Si salí de un armario es porque a la autora no se le ocurrió nada más. Un huracán sería demasiado estrepitoso. Suena a Dios macho y bravío. Un vientecillo suave y tibio o una brisa ligera salpicada de aromas celestiales me parece en extremo vulgar. En cambio, un breve temblor de tierra me vendría bien y sería suficiente para llamar la atención. Ya será en mi próxima aparición. Yo soy una Dios revolucionaria, existencial y por tanto iconoclasta. Una Dios que no cree en Dios, santo cielo, un Dios ateo. Ya, Ángela, levántate, que esas salamerías no le gustan a ella. Perdón, me dejé llevar por la emoción.
Voy a hacerte una confesión. Sí, tengo matriz, ovarios, vagina y pasé media eternidad diseñándolos para regar de placer la tierra. El sexo gozoso y el orgasmo pleno y fluido son mi mayor y más excelsa obra. He aquí mi divino consejo contra castidad, lujuria. El machismo sigue siendo el rey en América Latina. Franz Press. Un capataz de 59 años de una finca del noroeste argentino ha procreado 35 hijos con 3 mujeres que son hermanas, junto a las cuales ha vivido por 25 años, informó el lunes un diario de la provincia de Misiones. France Press informa. Seguramente ustedes se estarán preguntando qué estoy haciendo aquí frente a ustedes, actuando. Seguramente se dirán, ¿y esta al fin qué es? ¿Actriz o escritora? Que ya como escritora bastante lora nos viene dando, ¿no? Bueno, pues en defensa propia diré que actuando, lo que se dice actuando, no estoy. La prueba está en que aquí hago el papel de autora y en la realidad soy autora. Y eso no es actuar, sino representar una realidad. Y no es que el teatro sea la representación de una mentira, eso no. El teatro es la representación de una realidad, pero de una realidad que no necesariamente es cierta. Basta con que sea creíble, y a veces ni eso exige. Es suficiente con que sea interesante, entretenida, divertida, que sobre la ficción siempre es posible construir una realidad de mentiras. Y quien dice realidad de mentiras, dice mentiras verdaderas. No verdaderas mentiras, que eso es otra cosa. Las verdaderas mentiras no tienen que ver con el teatro, sino con la religión o con la política o con cosas como esas que exigen verdades oficiales. Lo mismo que están viendo aquí, una ficción que podría ser cierta. ¡Alto ahí, chica! Te habla el príncipe de las tinieblas, el mismísimo diablo. ¿El diablo? ¡No es posible! Pues sueño no soy, ¿eh? ¿Acaso no hablaste tú con Dios hombre y con Dios mujer, amorcito? Es verdad, sí, pero no me llame amorcito. Pero si todas las mujercitas de la tierra son amorcitos, yo las adoro. Siempre he estado de su parte, las entiendo y las defiendo. No nos llame mujercitas. Pero tú no sabes acaso, chica, que yo fui Lucifer, el arcángel más hermoso, el más puro, el más inteligente y bueno, también es cierto que el más caído, pero mire, fui yo quien sopló al oído de la primera feminista esta frase que revolucionó la conciencia femenina. Escucha, mira. El cuento peregrino de la virginidad de María se lo inventaron los papas italianos para oprimir a toda la humanidad y a todas las mujercitas de la tierra. Mujeres, llámenos mujeres. Sí, pero qué milloneras son ustedes. Las feministas por cualquier cosa se enojan, ¿eh? Yo siempre he sido su aliado. Aliado. ¿Y por qué no le mandó la serpiente a Adán? Nos habría ahorrado tanto problema. Eso es lo que te he venido diciendo. Las mujeres y el diablo siempre hemos estado juntos. Por eso son 3 los enemigos del alma. Atención. Yo, el demonio, de primero. De segundo, el mundo. Y el último, la carne. Gaudete imme semper iterum dico. ¿A que no has entendido? Yo te lo traduzco, chica. Gozaos siempre en mí, os lo digo. Un diablo que habla latín. Confieso que usted ha empezado a gustarme. Pero dígame, ¿por qué los libros sagrados de todas las religiones lo difaman tanto a usted? Que no solo contradice, sino que prueba que hombres y mujeres somos Ay, igualito.
todos, como Dios y yo, los dos también somos inseparables. La la la, je ne l'ose dire, la la la, je ne vous dirai, et la la la, je ne vous dirai. Il est un homme à Novainville qui de sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux à cause, mais s'il est cocu du tout. Et la la la, je ne l'ose dire, la la la, je ne vous dirai, et la la la.